Amable audiencia, les invito a leer la palabra de Dios una vez más en la primera epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Leamos capítulo 4 a partir del versículo 13 hasta el final. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, es decir, de los que han muerto, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Que el Señor nos bendiga a todos con la lectura y el comentario que vamos a hacer de su buena palabra. Pero también añadiremos de una vez un versículo más en el libro de Apocalipsis, porque hemos dicho que estamos contemplando la segunda venida de Cristo en función a las 3 veces que aparece esta venida que el Señor anuncia en el libro de Apocalipsis a las 7 iglesias. En el capítulo 2 de Apocalipsis, verso 25, en el capítulo 3, versículo 3, y ahora leamos en el capítulo 3, el versículo 11. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Esto lo dice el Señor a la iglesia en Filadelfia. Hemos dicho ayer y creemos firmemente que la segunda venida del Señor tendrá 2 fases. Él vendrá primeramente por los suyos hasta el aire, así dice en el versículo 17 que acabamos de leer. Dices, nosotros seremos arrebatados juntamente con los que han muerto en las nubes para recibir al Señor en el aire. Acá tenemos nosotros la enseñanza que en su primera fase el Señor viene hasta el aire por los suyos y después con su iglesia volverá a la tierra en poder ya, como digo, con los suyos. ¿Cómo comprobamos esto? Está escrito así en el libro de Zacarías capítulo 14 versículo 4. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Pisará la tierra. En la primera fase hasta el aire. Ahora se afirmarán sus pies aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén, al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Es interesante entrar en un estudio de ese versículo, pero hay algo más. En Marcos, el capítulo 13, versículo 26, leemos, entonces verán al Hijo del Hombre, cuando venga en gloria, verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y en Apocalipsis capítulo 1, versículo 7 dice claramente,
He aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá. Esta es la segunda venida del Señor en la segunda fase, cuando Él venga ya con la iglesia, como dijimos, después de 7 años. Ahora, en esta primera fase, los muertos en Cristo serán resucitados. Esto lo acabamos de leer en 1 Tesalonicenses capítulo 4. Los muertos en Cristo serán resucitados. Los creyentes que están en el mundo vivos para aquel entonces serán transformados y todos juntos seremos transportados a la gloria celestial, resucitados, transformados y todos transportados a la gloria celestial. Ahora nos referimos a este versículo porque dijimos que estamos encarando la segunda venida de Cristo desde una óptica distinta. No hemos analizado verso por verso lo que leímos en 1 Tesalonicenses 4, ni lo cotejamos con 1 Corintios 15, donde tenemos un montón de verdades y de enseñanza. Aquí estamos viendo solamente su venida en función a 3 versículos, a 3 menciones que el Señor hace de su venida a 3 de las 7 iglesias en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Esta es la palabra del Señor a la iglesia de Filadelfia. Es la tercera y última vez que en estas 7 cartas se menciona su venida, pero no ya como en Tiatira. Aquí en Tiatira el Señor dice esta palabra, hasta que yo venga. En cambio aquí dice, he aquí, yo vengo pronto. Aquí se agrega la palabra pronto, enseñándonos que cuando esta iglesia, Filadelfia, apareciere en el periodo profético e histórico de la cristiandad, la venida del Señor estará mucho más cerca. No debemos olvidar que las 7 cartas de Apocalipsis, alguna vez lo hemos dicho en estas audiciones, que las 7 cartas de Apocalipsis, en el capítulo 2 y 3, si bien es cierto que esas iglesias existían y el tenor y contenido de cada carta estaba acorde a las condiciones espirituales imperantes en cada iglesia, también vemos en estas cartas la historia espiritual de la iglesia profesante. Están delimitados, demarcados los periodos. Por ejemplo, hasta el año 100 tenemos la iglesia apostólica, la iglesia de Éfeso. Luego tenemos hasta el año 320 la iglesia de Esmirna, que fue perseguida. Y luego empieza Pérgamo, cuando la iglesia fue elevada al rango oficial de religión del Estado bajo el emperador Constantino. Y así sucesivamente. Tenemos los periodos de la historia espiritual de la iglesia profesante sobre la tierra, desde Pentecostés hasta su arrebatamiento. Ahora, los distintos periodos de su existencia están bien señalados y no cabe duda que la iglesia de Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea están vigentes ahora en la tierra, y que Filadelfia, la que más se asemeja al patrón de conducta deseado por su dueño, por Cristo, es la iglesia que recibe la última advertencia de su venida. También leemos en Apocalipsis 22:12, he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra.
estaba comprobando que 7 veces en este libro de Apocalipsis, 7 veces se produce esta misma afirmación. He aquí yo vengo en breve, he aquí yo vengo, he aquí vengo pronto. Esa afirmación, palabra de Dios, nos escudriña poderosamente. Por lo menos si somos cristianos y somos del Señor, dejemos que la palabra nos escudriñe. Si al oír hablar, hermano mío, hermana mía, si al oír hablar de la venida del Señor, eso resuena como música a nuestras almas, entonces estamos cumplidos, estamos bien delante de Él. Si por otra parte, al oír de la venida del Señor o de la posibilidad de su pronto retorno, sentimos el deseo de postergarla, algo anda mal. En algún lugar prediqué de la venida de Cristo. Mire, esto es medio jocoso, pero es verdad. Prediqué de la venida del Señor, de la inminente venida del Señor. Y les hablo de unos 40 años atrás. Al salir afuera, un hermano me dijo, ay, caramba, el Señor va a venir cualquier momento. Ay, dice, ojalá que no venga hasta que levante toda la cosecha. Y yo le digo, como en broma, ¿acaso piensa llevar maíz al cielo, a los alfolíes del cielo? Si Él viene, ¿qué importa la cosecha? Entramos en un estado de gloria. No necesitaremos cosechas, ni siembra, ni trabajo, ni lágrimas, ni nada en su presencia. Ojalá, hermanos míos, que andemos bien, que al escuchar su última promesa, ciertamente vengo en breve, al unísono de corazón digamos, amén, sí, ven Señor Jesús, como dice en Apocalipsis 22:20. Yo he hecho un cuestionario preguntando con una interrogante, ¿qué significará la segunda venida? Primero, para el creyente. ¿Qué significará la segunda venida para el creyente? Para ti y para mí. Según 1 Juan 3:2, será nuestro encuentro con Él. Porque dice, cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. ¿Qué le parece? Cuando Él se manifieste, cuando Él venga, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. ¡Qué cosa preciosa! ¿Qué significará la segunda venida de Cristo para el mundo? Según leemos en Apocalipsis 3:10, es la entrada en la gran tribulación. El Señor dice a la iglesia de Filadelfia precisamente que Él la va a librar de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Una hora de prueba para probar a los que moran en la tierra. Eso significará para el mundo la entrada en la gran tribulación. ¿Qué significará su venida para Él mismo? Dice en Efesios 5:27 que será la reunión con su esposa, con una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga. Qué hermoso encuentro este idilio celestial. Sería lindo una iglesia que ame a su novio ausente, a su esposo ausente y le sea fiel. ¿Qué significará la venida del Señor para el diablo? Según Apocalipsis capítulo 12:10, habrá terminado de molestar a los creyentes, porque dice que será lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. ¿Y qué va a significar la venida del Señor para el Espíritu Santo? Se lee en 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 7, su traslado con la iglesia. Será quitado de en medio Él para dar lugar a que se desate
la gran tribulación y se manifieste el hombre de pecado, su traslado con la iglesia. ¿Qué va a significar entonces para los ángeles? Yo leo en Efesios 3:10, también en el capítulo 1, versos 12 al 18, para los ángeles será admirar la gloria de la iglesia. Ellos desean mirar y van a admirar. ¿Y qué va a significar para Dios la venida del Señor Jesucristo? Su segunda venida, según Hebreos 2:10, será recibir en la gloria a muchos hijos. ¡Qué tema más apasionante! Oh, que mi corazón y el tuyo cada día estén latiendo al ritmo de esa esperanza. El Señor viene, hermano. Se dice que los primeros cristianos, cuando se encontraban en la calle, tenían la costumbre de saludarse con esta palabra que se encuentra en Primera Corintios. Esta palabra que se encuentra en Primera Corintios, al final de la epístola, en el capítulo 16, dice que se encontraban en la calle y se decían: Maranata, el Señor viene. Así dice en 1 Corintios 16:12. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Maranata, el Señor viene. Qué triste fue cuando la iglesia perdió de vista la venida de su Señor. Se unió al mundo allá por el año 320 con el emperador Constantino. Se olvidaron. Se acabó el saludo, Maranata. Solo algunos fieles siguieron en esa esperanza. Retomemos la esperanza de su venida. Vivamos a la altura de sus deseos y vivamos sabiendo que cualquier momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, vamos a ascender transformados a su presencia, porque habrá venido para nosotros la mañana eterna. Que el Señor bendiga su palabra.